我はメシアなり。¿Qué tal, amigas y amigos de Pulsastar? Estamos en un nuevo video para este canal. En esta ocasión les traigo un nuevo análisis resumen del directo que realizó ayer JKB Games, bueno, ayer y hoy, en la plataforma de Twitch. Prácticamente como les he dicho desde el principio del canal, este resumen trae lo más visualmente atractivo y las últimas novedades. ¿Sabes? No tocó nada los temas de programación, por lo que este directo creo que duró 8 horas, pero era para buscar bugs, ¿sabes? Era para arreglar, buscar, jugar y arreglar cualquier bug que surgiera en el camino. Por lo que si nos ponemos a buscarlos y analizarlos aquí es como, pues qué te digo, igual los van a arreglar. No es lo mismo que si por ejemplo hiciéramos un video de los bugs que ya están con la versión final. Así que prácticamente me voy a dedicar a lo que soy bueno, a enseñarles lo más atractivo. Bueno, pues prácticamente aquí lo que podemos ver es el Skills Menu. Y ahorita nos van a enseñar un filtro súper chingón, CRT Filter. Nos van a enseñar ahorita, esto es en blanco y negro. Puedes ver la forma curveada que tienen las esquinas, es como si estuvieras en una televisión de cajón de las de antes. No sé, es bastante genial. Como le apodaron en el chat, un filtro de Game Boy. Se ve bastante genial, ¿sabes? Sí es cierto que hay algunas partes que vimos a lo largo y ancho de este stream que realmente no se distinguía bien el fondo, puesto que, por ejemplo, en el océano de Starfish, sí había una parte que literalmente estabas a ciegas, así que, ¿qué te digo? Por ejemplo, aquí estamos en el escenario de Scorpio. Aún así se sigue viendo bastante bien. Al menos se ve lo que se tiene que ver. El suelo, los enemigos, las barras laterales y horizontales a las que te puedes aferrar. Sin embargo, este no es mi filtro favorito, ¿sabes? Es como, hay más de uno, no solo es este. Y es como en una escala, ¿sabes? Va del filtro supuestamente más sencillo y más retro al más moderno. Buenas banda, qué chingón está el día, vamos a comenzar con los saludos. Buenos días Mario Ríos, saludos. Ok, quedó cool. Quedó cool ese filtro. Ese es el filtro que a mí más me gusta, que sería más o menos como el filtro de NES, la Famicom. Se ve bastante genial. No sé, esa especie de colores es muy fuerte, ¿sabes? A mí me gusta bastante. Es que mira nada más eso, o sea, se ve bastante retro, lo siento, soy muy retro, ¿sabes? Eduardo Napuri, mis hermanos y hermanas de Chile, tomen un saludo sensualón. Podemos ver otro apartado. Esas rocas que se ven al fondo, no sé, me recuerda bastante a los juegos retros. Vi este escenario y me recordé de Metroid, me recordé de Contra. Esas tardes y esas noches que te pegabas desveladas jugando cuando eras un infante, todo eso. Yo sé que este juego va a ser gratuito, pero sí que saben vender muy bien con este juego, ¿sabes? La nostalgia es un factor que está presente en todo, pero literalmente en todo. Hay referencias aquí, hay referencias allá. Y estos filtros no hacen más que agrandarlo. Un filtro de Super Nintendo también podemos ver aquí. ¿Qué te digo? Se ve un poco de ruido en la imagen. Si no sabes lo que es el ruido en la imagen, es como esas como partículas, cositas que se miran así al fondo. Pero es muy sutil, la verdad.
En donde más te puedes dar cuenta de esto es, por ejemplo, en esas paredes grisáceas y en el cuerpo de X. Ahí es donde más te puedes dar cuenta. Luego de este filtro hay otro más, pero realmente no es mucha la diferencia. Supuestamente se ve un poco más moderno, pero pues como te digo, va de lo más antiguo a lo más reciente, por así decirlo. Y sabes, realmente yo les quiero preguntar aquí en los comentarios cuál es el filtro que más van a usar ustedes. Yo, por ejemplo, voy a utilizar el de Super Nintendo bastante, pero realmente el que más voy a usar es el de NES. Es que ese me fascina, o sea, está como para echarse un Vaporwave ahí, todo chingón. Y es que aquí sí, o sea, no mames, tiene toda la pinta de Game Boy, es súper genial, ¿sabes? Gamercy X, saludos excitantes. Contra el Kraken, Might Boss. No sé, para mi gusto yo habría curveado un poco más las esquinas. Bueno, sí, las esquinas y los lados laterales. No sé si es sinónimo, pero tú me entiendes, los bordes. Yo los habría curveado un poco más. Porque sí, es que hay que hablar lo que es. Las televisiones de antes eran súper curveadas. Era como ver una esfera, ¿sabes? Ah, mis recuerdos. Esa parte obviamente me recuerda al Bilzard Búfalo. Pokemaster, gracias. Ten tu saludo ricolino. El escenario de las minas. Este escenario lo dejé un poco más... Bueno, un poco más no, lo dejé completo. Obviamente tiene recortes porque siempre hay pausas. Pero lo dejé completo porque realmente no es un escenario que hayamos tenido tanto en este canal, ¿sabes? Ha salido como 2 o 3 veces. Y casualmente cuando pasa X o 0. Así que no sé, lo voy a dejar. Definitivamente quiero jugar este escenario con el filtro de NES. Que por cierto, si están viendo un montón de suscripciones es porque un usuario pues dio suscripciones. Ah, eso fue lo que entendí, más o menos. Hola Sebastián Luengo, saludos candentes. Es bastante genial cómo se ve este escenario, ¿sabes? Y tiene una... O sea, es muy variado, ¿sabes? Y tiene una gran... Una forma distintiva después de que te enfrentas al Might Boss. Digo, la forma del escenario cambia bastante. Aquí te sientes como en una... Prácticamente en unas minas. ¿Qué te digo? Pero cuando ya derrotas al Might Boss es como cambia, es todo más... Yo lo siento más espacial, aunque realmente son minas y son cristales. Pero... más psicodélico te podría decir. Como ya siempre lo he dicho, para mí los escenarios de agua de Mega Man X son geniales. No me incomodan para nada. Templo del agua. Yeah, I think honestly, when I first pressed the delete button and I saw... Y esa es otra cuestión que a mí me surge, ¿saben? ¿Qué opinan ustedes de los escenarios acuáticos de Mega Man X? ¿Creen que son buenos, que son geniales? ¿O que son una M? A mí en lo personal me gustan bastante porque puedes abarcar mucho más con los saltos.
Ahí está viendo cómo es que funciona. Obviamente si el cuadro rojo toca el cuadro verde es que lo lastima. Y como te digo, o sea, a lo largo del stream estuvieron revisando muchas cosas. Esa ya es la segunda fase, ya derrotaste al Might Boss y te vas así tranquilo. No sé, me gusta bastante esta parte. Y eso que no tiene color morado, ¿eh? ¿Sabes? Realmente yo le tengo un especial cariño a este escenario. Y... bueno, al de Weapon Factory también. Por los videos de YouTube de JKB Games. Eran los escenarios que... bueno, que obviamente ahorita ya están cambiados y todo, pero eran de los que yo más veía antes, así que... ver este escenario, por ejemplo, me recuerda a cuando me ponía a verlo. Así que está genial. Como te lo dije también hace como unos minutos, este soundtrack suena así como galáctico, no sé, espacial. O sea, tú puedes poner este juego en el juego de... Tú puedes, perdón, poner este soundtrack en el juego de Marvel War for Gems y queda perfecto. Got one only one life. Last life. That's all I need, right? Easy. Yeah, easy. En cuanto a la batalla contra este enemigo, no sé, siento que... o sea, está bien, pero a mí me habría gustado más que el escenario, habitación, este cuarto en el que estás, hubiera sido un poco más pequeño, un poco más cuadrado. O sea, si hubiera estado un poco más reducido el espacio, hubiera estado bastante jodido. Como por ejemplo con la batalla de Armored Armadillo, era mucho más reducido el escenario. Y eso lo hacía complicado, no tanto el jefe en sí, sino los espacios tan reducidos en los que tenías que maniobrar. Y te digo, hago esta comparación porque este tiene el mismo ataque que Armored Armadillo cuando se hace una bolita. Aunque claro, este ataca de arriba hacia abajo, el otro atacaba literalmente como que era el logotipo de reproductor de DVDs. Cuando querías que topara en la esquina. O sea, imagínate que de por sí el escenario hubiera sido bastante reducido y encima que surgieran esas columnas, si se hubiera puesto muy jodido. Pero bueno, son gustos y opiniones personales que yo tengo, claro. De que se ve chingón, se ve chingón. Collapsed Highway. Este escenario, como ya lo había mencionado, pues me gusta bastante porque me recuerda al Highway del Mega Man X1. Ahora, algo que no entiendo muy bien es qué pasa o qué es lo que define cuando se hace de noche y comienza a ver como tormenta aquí. O sea, por ejemplo, ahí lo viste de día, todo cool. Sí, claro, estaba lloviendo. Pero aquí ya se ve más hecho madres. No se ve como si fuese una simple lluvia, se ve como que si algo catastrófico está sucediendo. Pero te digo, esas son conjeturas mías. Yo al punto al que quiero llegar es qué es lo que define este cambio en el escenario. Si el Final Four, por ejemplo, o si conforme vas avanzando en la historia se pone así, o si prácticamente es algo random, algo aleatorio y a veces está lloviendo a madres. O sea, esas típicas lluvias que no te dejan
hacer otra cosa más que dormir por el sueño que dan. No lo sé realmente. Like Grand Theft Auto here. Y yo les voy a ser sincero, cuando estaba en esta parte del stream, en este escenario, a mí se me erizó la piel. Y bueno, primero porque esta parte es así como... Bueno, a mí me recordó, no sé si sea una referencia directa, pero a mí me recordó al escenario de Boomer Quanger. Bienvenidos al cielo, hijos de... Es que, madre, se escucha eso. Es épico. Es un escenario es uno de mis favoritos y eso que no lo he visto en la actualidad. Pero está súper cool. Bueno, y esa misma torre pues me recuerda también al pedacito este de la fortaleza número 2 de Sigma, cuando llevas una Raid Armor y después tienes dos partes para subir antes de enfrentarte a Storm Eagle. Creo que es Eagle. Yeah. Ahora podemos ver cómo es que está aplicado este efecto con Zero. El efecto de SNES, el filtro. Se ve muy bien. Podemos ver el menú Skills cuando tienes el acero. Porque por cierto también estuvieron desarrollando este genial dibujo. Iba a decir una palabrota, pero muy chingón dibujo, por así decirlo, de Watson. ¿Sabes qué? Me vale madres, ese dibujo está de puta madre, así, tal cual te lo digo. Ese es el filtro de NES, súper genial. Voy a desactivar el sonido cuando juegue este videojuego y le voy a poner un su Lofi, un su Vaporwave ahí bien chingón de fondo. En particular este escenario me gusta mucho los colores, a veces no sé cómo decirlo, vintage, muy hipster. Whoa, what kind of combo is that? The hell? Hola Tobias 18, ten un lindo día. Combo. Both the touch. Super cool, ese efecto de la explosión con este filtro queda genial. Yo agarro la Sausage Armor, aunque yo le diría Skin. Ahí te hice un zoom para que veas cómo es que con una salchicha, o sea, literalmente la succiona. O sea, sí, güey, la succiona. Y se convierte en salchicha. Genial, ¿no? Definitivamente esta es la armadura más poderosa de todo el videojuego. Está rotísima en todos los aspectos. I like this. Ni Strike va a poder con eso. Gracias Uchiha suculento, yo estoy más rico y nalgón, saludos. Y no te preocupes, no es porque se me haya pasado por alto que puse dos veces la misma batalla. La puse porque aquí está la salchichita X. No sé si vaya a surgir un meme por lo que acabo de decir, salchichita X. Y bueno, pues eso ha sido todo, realmente espero que te haya gustado. Como te dije, este fue un directo para arreglar bugs, errores, fallos, cualquier cosa. Y yo te mostré lo más chingón, lo cool. Te recuerdo que mi canal cubre algunos de los fangames más queridos de Mega Man, por lo que si te gusta esta clase de contenido, te invito a que le des like, te suscribas y compartas. Un recordatorio para los que quieran participar en el casting para el nuevo video que estoy desarrollando. Por si le quieres dar vida a algún personaje con tu voz súper sensualona, a alguno de los personajes que aún están disponibles. Si quieres participar, te dejo mi correo en la descripción. Ahora sí, muchas gracias. Hasta la próxima. Chao. Good night, everyone.